Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Hoy comenzamos una serie tremenda, espectacular, hermosa, maravillosa. Una serie de estudios muy especiales, queremos decirle, acerca del Dios verdadero. La serie que vamos a presentar el día de hoy se llamará Conociendo la Verdad. La estará presentando su servidor Ángel Galiano. Empezaremos con una visión general, pero a medida vayamos avanzando, iremos profundizando cada vez más en el misterio de la deidad, estudiando cuidadosamente las Escrituras, los idiomas originales, el texto bíblico y muchos de los versículos que frecuentemente son utilizados para negar la divinidad de Cristo o del Espíritu Santo. Sabemos que este es un tema profundo y muchas veces debatido, pero nuestro propósito no es contender ni atacar a nadie, sino buscar sinceramente la verdad de la palabra de Dios. También analizaremos aquellos textos que algunos utilizan para acusar a quienes creemos que la deidad está compuesta o integrada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en perfecta unidad. De haber deformado la doctrina, incluso nos acusan la doctrina bíblica del monoteísmo. Queremos invitarles, mis queridos amigos y hermanos, a participar de forma respetuosa y amable en los comentarios. Si tiene preguntas o algún versículo que le resulte difícil de entender, puede compartirlo con nosotros y aunque no pretendemos saberlo todo, sí queremos estudiar honestamente las Escrituras. Si no conocemos una respuesta, pues investigaremos con humildad y con mucha oración como lo hemos hecho para presentar este estudio. Nuestro deseo es que estos estudios sean de bendición para todos. Trataremos con amor y respeto a quienes no piensan igual que nosotros, porque no conocemos los corazones y creemos que todos estamos aquí porque realmente necesitamos conocer más de Dios. Así que les invitamos a ser parte de este desafío espiritual que usted va a ser testigo. Oremos juntos para que el Espíritu Santo dirija cada estudio y nos lleve a la unidad espiritual que Cristo desea ver en su pueblo. Él anhela de todo corazón, ¿verdad? Y si estos mensajes son de bendición para ti, también te invitamos, ¿verdad?, a que los compartas para que más personas puedan estudiar la palabra, la maravillosa palabra de Dios. Como les dije, hoy vamos a estar estudiando una serie de temas, no sé cuántos van a ser, quizás 3, 4, 5, 6, pero yo les aseguro que es una inspiración tremenda que hemos recibido de este tema, conociendo la deidad de Dios. Usted será testigo realmente. Tenemos mucha información que compartir a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y hoy queremos presentar el primer tema que se llamará ¿Quién es Dios? Usted dirá, pero bueno, ¿qué más podemos conocer acerca de Dios? Bueno, yo le pido que se quede, mi querido hermano, porque va a ser extraordinario. Hoy vamos a empezar y como les dije, de aquí en adelante vamos a hacer una serie, lo vamos a poner una forma de lista ahí en nuestro canal de YouTube
para que usted vaya tema por tema y lo vuelva a repetir una vez más hasta que usted pueda entender realmente que Dios la deidad se compone de tres maravillosas personas con un mismo propósito. Quiero orar en este momento para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Dios y Padre Celestial, nuestro maravilloso Señor, vamos a estudiar un tema sumamente importante. Pedimos, Señor, la presencia de su Espíritu Santo porque es el que sabe y escudriña lo más profundo de Dios. A Él recurrimos en este momento para estudiar su palabra. Hay mucha confusión en este momento, Señor, acerca de quién es Dios, quién es el Padre, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, y usted nos lo puede revelar. Ayúdenos, Señor. Humildemente venimos ante su presencia, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, he preparado una serie de tablillas, un PowerPoint, en otras palabras, para que podamos entender. Yo me he preparado muchísimo para este tema y espero humildemente, como les dije, que ustedes puedan entender el mensaje, que puedan salir gozosos después de haber escuchado este primer tema, porque los siguientes están extraordinarios. Bien, la serie que hemos presentado el día de hoy, que vamos a estar presentando, se llama este primer tema, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Este es el estudio número 1. El Dios único revelado en la Escritura aparece en un texto famoso, pero muy famoso. Yo creo que usted, desde el momento que dije esta expresión, ya pues se le vino a la mente este versículo, ¿verdad? Obviamente, Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Antes de discutir si Jesús fue creado, engendrado en algún punto de la eternidad o si el Espíritu Santo es una persona divina, primero debemos responder una pregunta profunda, esta que acabamos de hacer. ¿Quién es Dios según la Biblia, según la palabra de Dios? Hermanos, me disculpan, este estudio quizás se pueda extender, pero al final va a valer la pena. No podemos comenzar con textos aislados. Debemos comenzar donde comenzó Israel, con la confesión central de su fe. Esa confesión se llama la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Este texto fue el corazón de la fe hebrea. Era repetido por los israelitas, enseñando a los hijos, confesando en la adoración o confesado en la adoración y usado como declaración contra la idolatría de las naciones. Pero aquí debemos tener mucho cuidado. La Shema no fue dado para negar al Hijo o al Espíritu Santo. Repito, la Shema no fue dado para negar al Hijo o al Espíritu Santo. Fue dado para declarar que el Dios de Israel es el único Dios verdadero frente a los dioses falsos. Queremos hablar un poquito acerca del contexto de esta declaración porque es muy importante y lo estaremos haciendo hoy. Estaremos analizando el contexto, estaremos analizando el texto en su base, en su parte original, ¿verdad? Y la Shema, queremos decir que Israel venía de Egipto, una nación llena de dioses.
Dios del sol, Dios del Nilo, Dios de la fertilidad, dioses animales, dioses de muerte, dioses de guerra, un montón de dioses. Luego Israel entraría en Canaán, donde también había muchos dioses falsos. Usted ha escuchado de Baal, de Acera, de Moloc y de otros dioses. En ese contexto Dios declara, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, no hay muchos dioses verdaderos. Jehová no es uno entre muchos. Jehová no comparte su gloria con ídolos. Jehová es el único Dios digno de adoración. Por eso Deuteronomio 6:4 no está respondiendo principalmente a la pregunta ¿cuántas personas hay en la deidad? ¿Está entendiendo? La Shema está respondiendo a esta pregunta. ¿Cuántos dioses verdaderos existen? Y a la respuesta bíblica es clara. Uno solo. Ahora vamos a analizar la parte del hebreo. Esto se me olvidó realmente poder presentarles esta tablita. Pero si usted analiza el texto hebreo dice, Shema Israel, Jehová, o las 4 letras, el tetragramaton, Eloheinu, Jehová Ejad. Veamos cada parte. Shema, oye. La palabra Shema no significa solamente escuchar sonidos. En la mentalidad hebrea implica escuchar, atender, obedecer, responder con fidelidad. Por eso el texto no es solo información teológica, es un llamado a la obediencia. Dios no dice, Israel, estudia una teoría. Dios dice, Israel, escucha y vive conforme a esta verdad. Ahora la siguiente palabra, Jehová, o la que conocemos como el tetragramaton, que me cuesta decir esta palabra, está un poco difícil, ¿no? Pero está compuesta por la Y, la Y, la H, la WH. Nosotros le conocemos como Jehová. Los católicos le conocen como Yahvé. Este es el nombre del Dios del pacto. Es el Dios que se reveló a Moisés allá en Éxodos 3:14. Ahí le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dios no depende de nadie, mis queridos. Él no fue creado, no tuvo principio, no recibió vida de otro. Dios simplemente es Eloheinu, nuestro Dios. La palabra viene de Elohim. Curiosamente, Elohim tiene forma plural, aunque muchas veces, queremos decirlo, se usa con verbos singulares cuando habla del Dios verdadero. Por ejemplo, podemos irnos allí en Génesis. Déjenme presentarles. Creo que yo tengo ya estas tablitas aquí. Podemos presentarles este versículo acá en Génesis. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, Dios es Elohim. ¿Escucharon, mis queridos hermanos? En hebreo, Dios es Elohim, pero el verbo creó está en singular. Esto no prueba por sí solo la Trinidad, pero sí muestra algo pero muy interesante. La Escritura puede usar una forma plural para hablar del único Dios verdadero sin caer en politeísmo.
Y queda la siguiente expresión, Ejad, uno. Aquí está una palabra clave. Esta es una palabra tremendamente importante para comprender este versículo. Ejad, uno. En Deuteronomio 6:4, quiero presentarle rapidito también, son muchas tablitas que tenemos acá. En Deuteronomio, en el capítulo, permítame, 6:4 dice la palabra de Dios. Bueno, este no es el versículo que quiero presentarles, pero en Deuteronomio 6:4 se usa Ejad, que significa uno, pero en varios textos bíblicos, Ejad puede expresar, escúchelo bien, una unidad compuesta o colectiva. Como por ejemplo, ahora sí este es el versículo, en Génesis 2:24, que dice Génesis 2:24, y solo vamos a agarrar el texto, las palabras que necesitamos. Dice, y serán una sola carne. El hombre y la mujer son dos personas, pero llegan a ser una sola carne, una carne. En Números, ahí en el capítulo 23, o 13, perdón, Números 13, miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí habla de un racimo de uvas. Dice, y ahí lo puse en rojo, un racimo es uno, pero contiene muchas uvas, el racimo de uvas, ¿correcto? Esto, mis queridos hermanos, no significa que cada vez que aparece Ejad implique pluralidad, pero sí demuestra que la palabra uno no excluye necesariamente una unidad compleja. Por tanto, Deuteronomio 6:4 en la Shema no puede usarse honestamente para decir Dios es una sola persona, ¿verdad? El texto dice que Dios es uno, ¿verdad? No dice que Dios sea una sola persona. El texto dice, repito, que Dios es uno. No dice que Dios sea una sola persona. Espero que nos vayamos entendiendo hasta este momento. Otro punto muy importante es que la Shema enseña monoteísmo, no unipersonalismo. Aquí está una distinción tremendamente importante. Voy a repetirlo. La Shema enseña monoteísmo, no enseña unipersonalismo. Esta es una distinción muy importante. Monoteísmo es creer que existe un solo Dios verdadero. Unipersonalismo es creer que ese único Dios es una sola persona. La Biblia enseña claramente el monoteísmo, pero la pregunta es, ¿enseña la Biblia que ese único Dios es una sola persona? La respuesta debe venir de toda la Escritura, no de un solo texto. Repito esta pregunta muy importante, mis queridos. Voy hablando haciendo énfasis. ¿Enseña la Biblia que ese único Dios es una sola persona? Entonces la respuesta, obviamente, tenemos que buscarla en la palabra de Dios. Y ahí vamos. Yo les aseguro que este estudio va a ser fascinante, mis queridos hermanos. Y les pedimos a todos ustedes que por favor puedan compartir nuestro canal, los temas que estamos presentando acá, los estamos haciendo con mucha dedicación, con mucho amor, con mucha oración y estudio, ya que me ha quedado tiempo para estudiar después de haber quedado laid off. Me he dedicado a estudiar la palabra de Dios. Por eso usted en nuestro canal mira un nuevo énfasis, nuevos estudios, subimos temas a cada momento. Bueno, mis queridos hermanos, Dios es uno y usted así lo cree. Pero este concepto de que Dios es uno ha creado mucha polémica, especialmente
cómo se define lo uno, ¿verdad? Porque nosotros creemos que solo hay un solo Dios. Los antitrinitarios creen también que hay un solo Dios. Pero nosotros creemos que en ese Dios hay tres personas, cosa que no lo creen los antitrinitarios, ¿verdad? Y a veces algunos se ofenden y utilizan algún vocabulario que no es digno de nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero Dios es uno. Hay abundancia de textos bíblicos. La Biblia declara repetidamente que hay un solo Dios verdadero. Por ejemplo, Isaías, vamos a presentarles en el libro de Isaías, mire lo que dice la palabra de Dios. Yo Jehová, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Tremenda declaración, ¿verdad? Esto nos va a servir muchísimo más adelante, mis queridos hermanos. Isaías 46, en el versículo 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tremendo. ¿Y qué de Isaías 43, 10? Mire lo que dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hay otro texto también, como les dije, hay textos abundantes en la palabra de Dios donde dice que Dios solo es un solo Dios que el que tenemos. Dice en Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Santiago aparece otra cita que se las quiero presentar. Bueno, el nombre está en inglés ahí, por eso aparece Cejas. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta aquí un trinitario bíblico debe decir amén, así como nosotros, ¿verdad? Creemos en un solo Dios. No creemos en tres dioses. Olvídese de esa idea. No cabe. No creemos en tres dioses. No adoramos tres seres separados en competencia. Creemos en un solo Dios verdadero. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cómo se revela ese único Dios? Maravilloso. Y este estudio se va a ir poniendo extraordinario. Vamos a entender hoy cosas que, yo le digo, cada vez que estudio estos temas, salgo suspirando en mi corazón, y cada vez cuando uno reafirma una verdad, créanlo que se siente un gozo tremendo. En el Antiguo Testamento hay señales de pluralidad en la unidad divina. Por ejemplo, quiero presentarles, este fue el último, en Génesis, mire lo que dice la palabra de Dios allí en Génesis. Déjeme presentarle este siguiente versículo. Aquí lo tenemos. En Génesis 1:26, bueno, ahí me dio el 27, creo que está mala la cita que yo quería proveerles. Pero en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Miren lo que dijo Dios. Y repito, estamos hablando ahora con citas del Antiguo Testamento donde Dios da señales de una pluralidad en la unidad divina. Y una de las pruebas más contundentes entre otras que vamos a mencionar el día de hoy es Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
Dios no dice haré, sino hagamos. Algunos dicen que es plural de majestad, pero ese uso no está claramente establecido en el hebreo bíblico, al menos antiguo, de la misma manera que en monarquías posteriores. Otros dicen que Dios hablaba con ángeles, pero los ángeles, mis queridos hermanos y amigos, no crearon al ser humano, ni el ser humano fue hecho a imagen de los ángeles. El contexto dice, y ahora sí les voy a presentar el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. El que dice hagamos es el mismo que crea. Hay pluralidad en el consejo divino, pero unidad en la acción creadora. ¿Estamos entendiendo? A continuación quiero presentarles otro versículo interesante. Está justamente, yo no puedo pasar de hecho una vez acá porque tengo que mostrarles el versículo anterior, pero mire qué dice Génesis 3:22. Déjenme tomar un sorbo de agua, por favor, porque ya se me está secando la lengua. Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, dice la palabra de Dios. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Yo lo puse ahí en letras azules, mire, porque ese es bueno, lo que a mí me interesa, la parte del versículo. Otra vez aparece el lenguaje plural. En Génesis 1:17, mire lo que dice la palabra de Dios también. Dice Génesis 1:17, ahora pues, y lo puse otra vez de nuevo, de aquí en adelante vamos a poner esas letritas azules, porque son las que más me interesan a mí, ¿verdad?, del versículo. Ahora pues, descendamos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. De nuevo, insisto, pluralidad en expresión, unidad en autoridad divina. Estos textos no explican completamente la doctrina de la deidad, pero preparan el terreno. Nos dicen que la unidad de Dios no debe reducirse apresuradamente a una soledad absoluta, ¿verdad? Repito este concepto. Estos textos que hemos leído nos hablan que la unidad de Dios no debe reducirse o marginarse apresuradamente o deliberadamente a una soledad absoluta. O sea, que hasta el Dios solitario, allá estaba Dios cuando creó solito. No. Otro punto muy interesante, escúchelo bien. Usted conoce la historia del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, distinto de Jehová y llamado Jehová. Este es uno de los temas más profundos en el Antiguo Testamento. En varios pasajes aparece el ángel de Jehová, pero este ángel habla como Dios, recibe incluso adoración, perdona, promete y es identificado con Jehová. ¿Quiere ver esta historia? ¿Quiere que la veamos? Éxodo en el capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios. Solo ponga atención a lo que está highlighted o en highlight, en color azul, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero luego dice allí en Éxodo, en el capítulo 34, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién apareció? El ángel de Jehová.
¿Quién habló? Dios. Extraordinario. ¿Quién se identificó como el yo soy? Jehová. Esto muestra, mis queridos hermanos, una distinción misteriosa. Alguien es enviado por Jehová, pero también es identificado como Jehová. En el libro de Jueces, también encuentro yo un versículo interesante. Mire lo que dice en Jueces. Después de ver al ángel de Jehová, Manoah dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué dice que vio a Dios si el texto hablaba del ángel de Jehová? Porque el ángel de Jehová no es un ángel creado, un ángel común. En muchos contextos parece ser una manifestación divina, una revelación preencarnada del Hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Vamos a seguir adelante con este estudio, mis queridos hermanos. También podemos notar que el Mesías es presentado con atributos divinos, allá en el Viejo Testamento, perdón. Vamos a presentarlo rápidamente aquí. Dice en Isaías, vea lo que dice la palabra de Dios. Isaías 9:6. Porque un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre. Y empieza aquí, hermanos, maravillosos títulos de Jesús. Admirable. ¿Quién no admira a Jesús? ¿Quién no se derrite ante su presencia de amor, de benignidad? Es admirable, consejero. Dios fuerte. Escúchelo. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Amén. Este texto habla de un niño que nacería, pero le da títulos divinos. Especialmente, hay uno que me impresiona, Dios fuerte. La misma expresión se usa para Jehová en Isaías 10:21. Entonces, si el Mesías es llamado Dios fuerte, mis queridos hermanos, no puede ser una criatura común. Mire lo que dice allí en Miqueas. Vamos a pasar rapiditos al libro de Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Dice Miqueas allí, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, dice, Señor en Israel. ¿Y qué dice? Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Bueno, aquí hay un problemita para los antitrinitarios. Los antitrinitarios, nuestros queridos y amados hermanos, les mandamos un saludo, suelen usar este texto para decir, y saben, estos estudios que nosotros vamos a presentar, justamente me faltan muchísimos textos que estudiar, pero yo agarré de una lista que un apreciado hermano de Argentina, antitrinitario, presentó y nos dejó la lista por allí. Entonces yo dije, voy a tomar el reto, voy a estudiar palabra, versículo por versículo, porque él dice, ¿qué creía Juan? ¿Quién era Dios? ¿Qué creía Pedro? ¿Quién era Dios? ¿Qué creía Marcos? ¿Qué era Dios? ¿Qué creía Santiago? ¿Qué era Dios? ¿Qué creía Pablo? ¿Qué era Dios? Entonces, obviamente sacan el texto de su contexto. Pero los antitrinitarios suelen usar este texto para decir que Cristo tuvo un principio en los días de la eternidad. Pero el texto, mis queridos hermanos, escúchelo, ponga atención cuando usted se encuentre con un hermano antitrinitario, ponga atención a lo que vamos a decir. Este texto no dice que fue creado. ¿Dónde está? Muéstremelo. Si vamos a ser bíblicos, tenemos que exigir que nos muestre que en este texto diga que
Jesús fue creado. Dice que sus salidas son desde la eternidad. La idea no apunta a origen creado, sino a procedencia eterna, actividad antigua, existencia que se pierde en la eternidad. El Mesías, según la palabra de Dios, nacería en Belén, pero su existencia no comenzaría en Belén. El Nuevo Testamento revela con más claridad lo que el Antiguo Testamento preparó. Mire lo que dice, vamos a entrar acá un poquito ya en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice ahí en Juan, ya lo tengo por acá. Juan en el capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Usted ya lo conoce este versículo de sobra, ¿verdad? Este texto es tremendamente importante y fundamental. Veamos cuidadosamente. Debemos de ser leedores cuidadosos, mis queridos hermanos. Yo antes solo leía la Biblia simplemente para descargar mi conciencia y decir y pensar que así había estudiado la palabra de Dios, pero tenemos que leer cuidadosamente. Dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Escuche bien, allí no dice, en el principio fue creado el Verbo. Usted pregúntele a un hermano antitrinitario. El versículo dice, en el principio era el Verbo. Y ese era tiene algo tremendamente importante, una función importantísima. Como les dije, el verbo o el versículo no dice, en el principio fue creado el Verbo. Dice, era. El verbo griego en indica continua o continuidad o existencia continua. Cuando todo comenzó, el verbo ya era. Voy a repetir este concepto, mis queridos hermanos. El verbo griego en el principio, en, indica existencia continua. Cuando todo comenzó, el verbo ya era. Dice la palabra de Dios, el verbo era con Dios. Aquí hay distinción personal. El verbo no es la misma persona que el Padre. Estaba, dice, con Dios, en comunión con Dios. Así es que el verbo era Dios. Aquí hay identidad divina. El verbo no es una criatura. No es un Dios menor. No es un ser creado. El verbo comparte la naturaleza divina. Por tanto, Juan 1:1, mis queridos hermanos, enseña tres cosas muy importantes que quiero que pongan atención en este preciso momento, ¿verdad? El primero, el verbo es eterno. No queda sin ninguna duda. Eso es lo que refleja el versículo. En segundo lugar, el verbo es distinto del Padre. Y en tercer lugar, el verbo es plenamente divino. En Juan, en el capítulo 1, versículo 3, tengo problemitas, para la próxima vez creamos que vamos a ir ya con el versículo siguiente, pero no lo encuentro. Apenas estoy empezando a manejar la tecnología. En el capítulo 1 de Juan, mire lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este texto, mis queridos hermanos, destruye la idea de que Cristo fue creado. Y la pregunta, ¿por qué? Porque divide la realidad en dos categorías. Todo lo que fue hecho, aquel por medio de quien todo fue hecho, si Cristo hizo todo lo que fue hecho, entonces Cristo no pertenece a la categoría de las cosas hechas. ¿Se entiende?
Voy a volver a repetir este concepto. Yo les decía que este texto destruye la idea de que Cristo fue creado. Y la pregunta, ¿por qué? Porque divide la realidad en dos categorías. Todo lo que fue hecho, aquel por medio de quien todo fue hecho, si Cristo hizo todo lo que fue hecho, entonces Cristo no pertenece a la categoría de las cosas hechas. ¿Me entendió? ¿O me hice entender? Cristo no es una criatura. Cristo es el creador. También en la palabra de Dios nos dice que Cristo, Jesús, es llamado Dios. ¿Dónde está eso? Usted se pregunta. Déjeme ver si lo tengo yo, este versículo acá ya listo. Sí, efectivamente, ahí lo tengo. Jesús es llamado Dios ahí en Juan 20, 28. ¿Se acuerda la historia con Tomás? Tomás le dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrige para nada. Porque saben, mis queridos hermanos, si no fuese así, si Jesús no hubiera sido Dios, Tomás hubiese estado diciendo una tremenda herejía y al permitírselo Jesús, hubiese pecado. Entonces, Jesús no lo corrige. No dice, Tomás, no me llames Dios. Al contrario, acepta esa confesión. Tremendo, ¿verdad? Extraordinario. Bueno, ¿y qué de Tito? En el capítulo 2, versículos 13, dice la palabra de Dios, aguardando la bienaventurada y la manifestación gloriosa. Repito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece? Aquí Cristo es llamado nuestro gran Dios y Salvador. Estamos descubriendo cosas sumamente interesantes. Y bueno, pasando más adelante, podemos ver aquí, por ejemplo, en Hebreos en el capítulo 1, versos 8, dice la palabra de Dios, el Padre dice del Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Este texto es poderosísimo, mis queridos hermanos. No es un discípulo llamando a Dios a Jesús, es el Padre hablando del Hijo y le dice Dios. Y miren, y esto se pone muy interesante. Ustedes saben que la Biblia prohíbe totalmente adorar a alguien que no sea Dios. Y allí en la palabra de Dios, allí en la Biblia, nos encontramos que Jesús recibió adoración. Pero mire lo que dice Mateo. Voy a ponerles esta cita porque está interesante. El libro de Mateo, aquí Jesús recibe adoración. En Mateo 4:10, usted puede ver allí, el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Jesús recibe adoración. ¿Y qué pasó también ahí en Mateo 14:33? Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y en Mateo 28:9, mis queridos hermanos, Mateo 28:9, yo creo que la cita estaba mala por ahí que puse, no era 28:3, era 28:9, dice que ellas abrazaron sus pies y le adoraron, las mujeres. Y por último hay un versículo allí, en Apocalipsis 5, en el versículo 13, capítulo 5, dice Apocalipsis, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. El Cordero, mis queridos hermanos, recibe adoración junto, repito este concepto, el Cordero recibe adoración junto con él, con el que está sentado en el trono. Si Jesús fuera criatura, esto sería idolatría,
Pero como Jesús es divino, es adoración verdadera, hermanos. Maravilloso. ¿Y qué del Espíritu Santo? Porque dice, ¿dónde está la adoración al Espíritu Santo en la palabra de Dios? También es presentado como divino y personal al mismo tiempo. Ahí dice en la palabra de Dios, voy a presentarles este versículo en Hebreos 5:3 dice la palabra de Dios, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es mentirle a Dios. También allí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, mire lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Solo Dios conoce plenamente lo profundo de Dios. El Espíritu no es una fuerza impersonal. Escudriña, dice la palabra de Dios, conoce, enseña, guía, intercede y reparte dones. Mire lo que dice Mateo ahí en el capítulo 28 y el versículo 19. Bautizándolos, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No dice en los nombres, sino en el nombre. Un solo nombre. 3 personas mencionadas. Esto no es politeísmo. Es una unidad divina revelada en 3 personas. También podemos encontrar ahí en la Biblia presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando juntos. En la creación, por ejemplo, ¿verdad? Vemos al Padre allí en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. El Espíritu, ahí en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué del Hijo? Allí en la misma creación. Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y en Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el bautismo, mis queridos hermanos, ¿qué pasó en el bautismo? ¿Verdad? Allí en Mateo 3, 16 y 17, el Hijo está en el agua. ¿Verdad? El Espíritu desciende como paloma. El Padre habla desde el cielo. Aquí no tenemos una sola persona actuando con 3 máscaras, no. Tenemos 3 personas presentes simultáneamente. ¿Y qué de la salvación? Mire lo que dice ahí en primera de Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La salvación, mis queridos hermanos, es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente vemos a las 3 divinas personas actuando en pro de la salvación del ser humano. Entonces, ¿cómo responder al argumento que solo el Padre es Dios? Los hermanos antitrinitarios suelen citar textos como Juan 17:3. Juan 17:3. Yo no sé si lo tengo por acá, pero ahora vamos a rebatir un poquito ahí. Lo tengo. Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice Juan 17:3 que te conozcan a ti. Mire, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y dicen, oh, miren lo que dice el versículo. Si el Padre es el único Dios verdadero, entonces Jesús no puede ser Dios. Pero ese razonamiento, mis queridos hermanos, es totalmente incompleto. De veras, que totalmente incompleto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sería incompleto? Bueno, porque el mismo Juan que escribió Juan 17:3, también escribió Juan 1:1.
El verbo era Dios, escribió Juan. Y también escribió en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Juan no se contradice, mis queridos. En Juan 17:3 no está negando la divinidad de Cristo. Está distinguiendo al Padre del Hijo dentro del plan de salvación. Además, Jesús dice en Juan 17:5, en la palabra de Dios, Juan 17:5 dice, glorifícame, decía el Señor Jesús, escúchelo bien, glorifícame tú al lado tuyo, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo tenía gloria con el Padre antes de la creación del mundo. Pero Dios dice allí en Isaías en el capítulo 42, versículo 8, déjeme presentarle porque estos versículos son importantes. Vea lo que dice. Mi gloria no la daré a otro. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, mi alabanza, ni mi alabanza a esculturas. Mi gloria no la daré a otro. Entonces, mis queridos hermanos, pongámosle lógica. Es muy importante, por eso es bueno leer la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda a recordar otros pasajes de la Biblia. Un poquito aquí, otro poquito allá. Dios dice que no compartiría su gloria. Mi gloria no la daré a otro. Entonces, si Cristo comparte la gloria divina con el Padre desde antes del mundo, Cristo no es otro Dios, ni una criatura. Cristo participa de la gloria divina, mis queridos hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿cómo responder al argumento que Jesús es hijo, por eso tuvo que ser creado? En la Biblia, hijo de Dios no siempre significa creado por Dios. En el caso de Cristo, hijo habla de relación eterna con el Padre, igualdad de naturaleza, revelación perfecta del Padre, misión redentora con el Padre. Allí, en Juan, en el capítulo 5, hay un versículo muy interesante que quiero presentárselo. Juan 5:18, mire lo que dice. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Dice, porque decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Para los judíos, que Jesús llamara a Dios su Padre, mis queridos hermanos, era terrible. Era asemejarse a ser Dios. Repito, para los judíos que Jesús llamara a Dios su Padre de esa manera no significaba inferioridad creada, sino igualdad de naturaleza. Por eso lo querían apedrear, porque se hacía pasar por Dios. ¿Y Jesús era Dios? Por supuesto que sí. Él tenía la plenitud de la deidad, nos dice la palabra de Dios. Un hijo humano comparte la naturaleza humana de su Padre. El Hijo Divino comparte la naturaleza divina del Padre. Y esto lo he escuchado yo entre los antitrinitarios, están de acuerdo, ¿verdad? Que Jesús es divino. Faltaba más. ¿Cómo responder al argumento engendrado significa creado? La palabra engendrado, mis queridos hermanos, debe estudiarse con mucho cuidado, con mucho temor. Veamos qué dice Juan 3:16. Usted ya conoce este versículo, ¿verdad? Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. La palabra griega tradicional traducida unigénito es monógenes. Monógenes, con el acento al final de la E. Esta palabra, mis queridos hermanos, no significa, escúchelo bien, no significa necesariamente creado o producido en un momento. Tiene más el sentido de único,
singular, especial, único en su clase. Voy a poner un ejemplo a continuación allí en el libro de Hebreos. Yo no sé si tengo este versículo, creo que sí. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17, dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Isaac es llamado unigénito de Abraham, aunque Abraham tuvo otros hijos. Entonces, unigénito no significa que Isaac fuera el único hijo biológico absoluto, sino el hijo único en sentido especial, el hijo de la promesa. Así también, Cristo es el hijo único, es un hijo singular para Dios, incomparable, el revelador perfecto del amor, del carácter del Padre. Otro punto muy importante, mis queridos hermanos. Hay personas que quieren poner o ver a Dios solo, allá en la eternidad. Dios no es soledad eterna. Dios es amor, y ya solo esa palabra, amor, ¿verdad?, significa muchas cosas. Repito, Dios no es soledad eterna. Dios es amor eterno. Mire lo que dice allí en Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Esta declaración es profunda. ¿Por qué es profunda esta declaración? Bueno, si Dios fuera una sola persona, aislada desde la eternidad, antes de crear, la pregunta es: ¿a quién amaba? No decimos que Dios necesitaba crear para amar. Al contrario, Dios no necesitaba la creación, porque en la deidad ya existía amor eterno. Yo voy a repetir este concepto porque es impresionante cuando se nos vino a la mente. Esta declaración, Dios es amor, es profunda. Si Dios fuera una sola persona aislada de la eternidad, antes de crear, ¿a quién amaría o a quién amaba? No decimos que Dios necesitaba crear para amar. Al contrario, Dios no necesitaba la creación, porque en la deidad ya existía amor eterno. El Padre ama al Hijo. Mire lo que dice aquí en Primera de Juan, y ahora usted todo va a ir concordando. Decía Juan: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Solo estoy extrayendo la parte del texto que me interesa. Obviamente el texto empieza ahí que Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté ellos también. El anhelo de Jesús, ¿verdad? Que aquellos que Dios le dio, nosotros que le amamos, estemos con Él. Pero el versículo más adelantito ahí en las letras azulitas: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo dice que el Padre lo amaba antes de la creación. Eso, mis queridos hermanos, eso significa que antes de que existieran ángeles, mundos o seres humanos, ya existía amor en Dios. La doctrina bíblica de la deidad no destruye el monoteísmo, incluso lo embellece con este concepto del amor, porque el amor se puede proliferar o se puede aumentar cuando hay más personas. Por eso a Dios le encanta que sus hijos, Él dijo, nos mandó a reproducirnos acá, y tiene millones de ángeles. Eso hace poderoso al amor, lo fortalece, es como el abono, ¿verdad? Cuando hay seres creados inteligentes amando. Porque el único Dios, mis queridos hermanos, verdadero, no es una soledad fría, sino una comunicación eterna, eterna de amor. Ya casi vamos terminando, mis queridos hermanos, y a continuación quiero hablar de algunos conceptos hermenéuticos importantes que vamos a estar tocando
en esta serie, pero yo le quiero invitar, yo sé que ya llevamos, un buen tiempo, casi una hora, pero ya vamos terminando. Yo les dije que este estudio va a ser largo, pero muy interesante. Así que les invitamos para que usted se suscriba ahí a nuestro canalito. De vez en cuando se escriben 1 o 2 personas, pero nos gusta, ¿verdad? Nuestro objetivo es que cada persona que entre pues pueda escucharlo. Y si solo es una que escucha, gloria a Dios, ¿verdad? Pero nos encantaría que usted pudiese compartir nuestro canal ahí con sus amistades, aquellos principalmente que quieran escuchar más de este tema tan interesante, ¿verdad? Conociendo la deidad, conociendo la deidad. Vamos a estar durante esta semana y quizás la próxima presentando temas y después vamos a ir con versículos específicos. Y si usted tiene algún versículo que le cuesta mucho entender, por favor escríbalo ahí en el chat, ¿verdad? Ya sea en YouTube, pero también en Facebook. Vamos a tratar de subir este tema en Facebook. Está bastante largo, ¿verdad? A ver si nos aguantan. Entonces, escríbanos, háganos las preguntas que usted quiera, pero hágalo con cariño, con amor, con simpatía. Y nosotros también le vamos a contestar así, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de algunos conceptos hermenéuticos importantes para en este tema, ¿verdad? Para estudiar correctamente este tema necesitamos reglas claras, mis queridos hermanos. Primeramente, déjeme tomar un traguito de agua porque esto ya se me está secando la lengua. Un sorbo de agua es vida. Primeramente, no hay que construir doctrina con un solo texto. Esto es muy importante, ¿verdad? Un texto aislado puede ser mal usado. La doctrina debe surgir del conjunto de la Escritura. Segundo punto, muy importante, es que los textos claros iluminan los difíciles. Si Juan 1:3, por ejemplo, dice que todas las cosas creadas fueron hechas por Cristo, no podemos usar Proverbios 8 para decir que Cristo fue creado. Número 3, la Biblia no se contradice, mis queridos hermanos. Si un texto dice que hay un solo Dios y otro llama a Dios a Cristo, la conclusión correcta no es negar uno de los textos, sino buscar una comprensión que armonice a ambos. Otro punto muy importante es que hay que distinguir entre naturaleza y función. Cristo puede someterse al Padre en el plan de salvación sin dejar de ser divino. Eso no es ningún problema para Cristo. La sumisión funcional no implica inferioridad de naturaleza. Por ejemplo, en un matrimonio, la esposa y el esposo pueden tener roles distintos, pero ambos son igualmente humanos. Así también, el hijo puede ser enviado por el padre sin ser una criatura inferior. La Biblia, mis queridos hermanos, enseña que hay un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. No hay 3 dioses, sino un solo Dios revelado en las 3 divinas personas, en 3 personas diferentes, ¿verdad? Y queremos concluir este estudio agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la atención que han tenido, por soportarnos esto casi 1 hora 4 minutos. La Shema, mis queridos hermanos, no es enemigo de la deidad. La Shema es el fundamento correcto para entenderla. Dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si Dios es uno, pero su unidad no es pobreza de relación, su unidad es plenitud perfecta de amor, propósito, gloria y santidad. El Padre no compite con el Hijo. El Hijo no le roba gloria al Padre. El Espíritu Santo no divide la adoración. El Padre exalta al Hijo. El Hijo revela al Padre. Y esto lo vamos a ver en los estudios siguientes, hermanos. El siguiente estudio es fascinante y vamos a hablar justamente de eso. Cómo el Hijo le da gloria al Padre y el Espíritu Santo le da gloria al Hijo.
es algo extraordinario. Yo cuando estuve repasando estos temas, porque yo había estudiado anteriormente de una forma así somera y sencilla, pero hoy sí me puse a meditar en todo esto y realmente es maravilloso, es maravilloso. Así que el Padre exalta al Hijo, el Hijo revela al Padre, el Espíritu glorifica a Cristo y los tres obran en perfecta unidad para crear, redimir, santificar y restaurar al ser humano. Por eso antes de responder a los argumentos antitrinitarios debemos afirmar con toda claridad, creemos en un solo Dios. Pero ese único Dios se ha revelado en la Escritura como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es politeísmo, no es confusión, no es contradicción. Es el misterio glorioso del Dios vivo. Uno en esencia, tres en personas, perfecto en amor, eterno en gloria y dignidad. Mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado con este estudio. Esperamos que haya sido de su agrado. Estudiar la divinidad es maravilloso. Nunca vamos a terminar de entender, por supuesto, pero lo poco que entendamos creo que nos bastará para creer que Dios sí realmente, en Dios cohabitan tres personas, tres seres maravillosos que tienen el mismo propósito de ayudarnos a nosotros una vez que caímos en pecado. Dios es apasionado por salvar. Si vemos a Jesucristo muriendo en la cruz, usted se puede dar cuenta cuál es el amor del Padre. El mismo Jesús decía que el Padre también nos ama con entrañable amor. Ellos son apasionados por la salvación, por el amor, por la paz, por la felicidad de sus hijos. Quiero tener una palabra de oración. Les invito de nuevo, mis queridos hermanos, para que se suscriban a nuestro canal y hagan sus preguntas, sus comentarios. Eso nos va a ayudar muchísimo ahí en la parte de abajo del chat. Haga su comentario. Y si tiene alguna pregunta para mí, por favor, déjela allí. Yo le aseguro, solo que no la vea, ¿verdad? Porque hay varios chats escriben, pero los últimos temas siempre reviso para ver si hay alguna pregunta, ¿verdad? Escríbala y nosotros vamos a tratar de responderla. Permítame tener una palabra de oración para finalizar. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra. Hemos entendido, Señor, que usted es un Dios todopoderoso. No le falta absolutamente nada. Tiene todo el poder, todo el amor, la misericordia y la gracia. No entendemos totalmente cómo se originó Dios. No nos interesa. Nos interesa lo revelado, porque lo oculto le corresponde a Dios. Señor, y con lo que usted nos ha revelado es glorioso, es maravilloso. Nos conformamos. Solo permítanos, Señor, ir creciendo en la fe y prepararnos para el maravilloso encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesús. En Él pedimos y agradecemos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos veremos en nuestro propio estudio. Espérelo. Será mañana. Mañana lo vamos a hacer aquí en nuestro canal Ángel Mensajero. Que la pasen bien. Un abrazo para todos.